Bueno, seguimos aquí desde el Hey Festival en Querétaro, que como ustedes saben, el viernes estuvimos transmitiendo en vivo, pero yo se los dije también durante el programa que había tantos invitados de tan buen nivel que obviamente no iban a caber en las 4 horas que tenemos, y eso que son 4 horas, que tal que fueran menos horas, pero no iban a caber en las 4 horas en vivo, y yo, alguien que no me quise perder, y por eso lo grabé, y ahora se lo estoy transmitiendo ya grabado, pero alguien que no me quise perder es a Daniel Divinsky, editor de Mafalda y de muchas otras cosas, hombre de radio, ya me decía ahora también. Daniel, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, viviendo lo que sería el miércoles de ceniza del Hey, porque se supone que terminó el domingo. Exacto. Muy contento de estar en Querétaro. Me encantó el miércoles de ceniza. Es mi tercer Hey, porque estuve 2 veces en el de Cartagena. Mi primera vez en Querétaro. Vine a México 50 veces desde el año 1970 y nunca había estado en Querétaro. No me perdono ese pecado porque la ciudad es bellísima. O sea, sí has venido muchísimo a México entonces. Hasta 2 veces por año con diversos motivos profesionales y de placer. ¿Y qué es lo que más conocías de México? La Ciudad de México, me imagino. Pero... Bueno, y Guadalajara, soy habitué de la FIL desde la segunda edición hasta la del año pasado. Ajá. Incluso tuve el honor inmerecido de recibir un premio a la trayectoria editorial que nació la FIL, quien era mi socio y compañero en ese momento, hace ya bastantes años, así que tengo una gran adicción por la Feria de Guadalajara. Oye Daniel, y ahorita, por ejemplo, el viernes que estuvimos platicando con la directora del Hey Festival, por ejemplo, y demás, y yo le decía, ¿cuál sería la diferencia del Hey con otros festivales? Pues hay un montón de festivales, imagino que en Argentina también tendrán ustedes un montón de festivales, y bueno, ella me hablaba un poco de conversaciones y demás, pero tú que has estado ya en algunos, ¿qué sientes que es lo propio de este festival? Primero lo variopinto, porque normalmente, por ejemplo, el FILBA que se hace en Buenos Aires es exclusivamente literario. Por otro, la asistencia popular, que la noté en Cartagena y la empecé a notar en Querétaro, donde la gente pague una entrada por escuchar escritores que normalmente hasta pagarían para ser escuchados, es casi milagroso. Ya, sí, esa yo también coincido con ello, la verdad es que esa es una parte que es muy rica. Bueno, ¿qué hablaste? Ya como dices, estamos en el miércoles de ceniza del Hey, porque ya terminó, pero ¿qué te tocó hacer en este Hey Festival acá en Querétaro? Bueno, el primer día fui súper explotado, mi reclamo sindical, porque tuve que dar 2 charlas sobre Mafalda, una en la Universidad Autónoma de Querétaro y otra en la UNIVA, con diferente público, tratando de no repetirme. Me imaginé cómo se deben sentir los actores que hacen 2 funciones el mismo día de la misma obra, pero no soy actor y me cuesta mucho eso de repetirme, porque si me aburro, y entonces trato de variar el repertorio. Oye, hablar de Mafalda, ahorita hablamos de otras cosas que hayas hecho en el Hey, pero hablar de Mafalda a diferentes públicos, me gustaría saber cuál es tu experiencia, porque bueno, yo como muchos, pues leímos Mafalda, yo leí Mafalda, digamos, como durante mi adolescencia, mi juventud. Entonces, cuando yo hoy retomo Mafalda, me dan 2 cosas. Uno, que la sigo viendo tan vigente, pero por el otro no puedo evitar la nostalgia de esa Gabriela que fui cuando leía yo a Mafalda. Por ejemplo, ¿qué te pregunta hoy un joven estudiante sobre Mafalda? Realmente cuando redacté un texto, normalmente improviso, pero como iban a ser charlas en universidades, preferí tener un texto como guía. Como guía. Fue muy diferente la reacción de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAC que de los de la Universidad Católica. Los de la UAC, aún los que no conocían Mafalda, se interesaron por el sistema de comunicación. Yo hablé citando, porque yo no soy un académico, soy un editor y un hombre de radio ahora, fui abogado, citando un análisis semiológico de Mafalda, qué significa ahora. Cuando aquí no le preguntan el secreto de la persistencia, se le preguntaban, porque ahora ya está muy viejito, está lúcido y demás, pero ya no acepta entrevistas, ¿por qué se mantenía Mafalda vigente durante tanto tiempo? Unió a 3 generaciones, por lo menos en Latinoamérica. Y él decía que eso lo hacía muy pesimista, porque quería decir que las cosas que él había criticado, que había intentado señalar para que se modificaran, no habían cambiado en absoluto. Sí, eso es cierto, tienes absolutamente toda la razón, porque de pronto hay viñetas de Mafalda que las puedes aplicar a lo que está pasando ahora, y que se siguen usando además para aplicarlas ahora. Y yo creo que son varias cosas. Uno es esto que dices, y la otra es que hay algo muy simple en la historia. Y con simple me refiero a personajes perfectamente identificables, y siempre son algunas anécdotas que
parecen muy simples, que tienen por supuesto un trasfondo político, etcétera, pero que son historias que sobreviven al accidente coyuntural, ¿no? Claro, es que si te fijas no es una historieta en la medida que en el cómic hay una proyección, hay episodios diferentes, es una colección de aforismos, porque en el desarrollo hay una cuestión dialéctica que en el remate, generalmente gracioso, es lo que sería un aforismo. Claro. ¿Hay algún personaje de Mafalda que a ti te guste más después de tantos años? Bueno, coincido con Quino con Libertad, porque Libertad es la intelectual, es la inconformista, es la que no habla con lugares comunes. Es decir, he hecho muchas bromas acerca del hecho de que Libertad dice en alguno de sus cuadros, la madre trabaja como traductora y había estado traduciendo a Sartre y le explica a Mafalda que el último pollo que comieron se llama Jean-Paul Sartre. Yo digo que muchos pollos y muchas otras cosas sabrosas que he comido en mi vida se llaman Mafalda, porque ha sido el sostén económico de una editorial como Ediciones de la Flor, que ha publicado inéditos, autores jóvenes, dibujantes emergentes, gracias a la Fundación Mafalda, que sostuvo la editorial a sus dueños y la posibilidad de editar libros sin la necesidad inmediata de que tuvieran repercusión en sus ventas. Qué maravilla, eso está buenísimo, claro. Entonces el pollo que te comes se llama Mafalda, sin duda. Oye, a ver, quiero aprovechar que te tengo acá. Evidentemente tú dices, eres un hombre de radio, me dices, ¿estás haciendo radio ahora? ¿Haces radio? Sí, estoy haciendo radio en la radio de la Universidad de Buenos Aires, Radio UBA FM, un programa que se llama Los Libros Hablan, que sale semanalmente los días lunes, lo grabo los jueves, sé que tengo la experiencia de hacer programas grabados, y tiene una repercusión superior a sus méritos, porque tiene una estudiante de edición colombiana que se graduó en Buenos Aires, que ha hecho la fanpage www, como dicen aquí, .loslibroshablan.com, donde se ponen podcasts de todos los programas de los 2 años y medio que lleva transmitiéndose. Y he tenido el placer de entrevistar desde a Juan Villoro, Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense, Martín Caparrós, escritores y escritoras, editores, libreros, de forma de dar un panorama bastante general. Y ahora, desde comienzos de este año, se retransmite por Radiovisión en Quito, en Guayaquil, en el Ecuador. O sea que se puede escuchar por internet en el momento que se transmite, en el sitio que dije, y después escuchar los podcasts si uno tiene ganas. ¿Y te encanta hacer radio? Adoro la radio, tuve la primera experiencia en mi exilio en Caracas, hacía un programa de libros en la que era la única FM de Caracas en esa época, en la década del 80, en la emisora cultural de Caracas, pero ahí escribía los textos, los leía un locutor de voz engolada y deliciosa, como se usaba en la FM en los comienzos, y luego cuando volví del exilio, el gobierno del doctor Alfonsín, la restauración de la democracia, me convocó para lo que yo pensé iba a ser dirigir la editorial de la universidad, y lo que me ofrecieron fue dirigir una radio. ¡Ah, qué maravilla! Me aterró la idea del principio, sobre todo que había que tratar de instaurar una comunicación democrática en lo que había sido algo absolutamente dictatorial y centralizado, y tuvo tanta repercusión que hasta nos volaron el transmisor con una bomba, lo cual quería decir que habíamos tenido éxito. Que algo estaban haciendo bien, por eso lo hicieron. Oye, y de verdad quiero aprovecharte unos minutitos, ya que estás acá, para que nos platiques un poco desde las distancias afectivas entre Argentina y México son muy cortas, pero la distancia física no deja de ser grande, y de pronto es difícil entender qué pasa. ¿Qué está pasando ahorita en Argentina? Este momento complicado que entiendo se vive económicamente, pero socialmente. ¿Qué pasa ahorita en Argentina? En términos meteorológicos sería un tsunami. De plano. Nos han devastado el país, es decir, un gobierno que tenía rasgos de corrupción pero que al mismo tiempo benefició a la mayoría de la población, fue reemplazado por un gobierno que se dedicó a enajenar el país con ineptitud, porque si a partir de eso hubieran conseguido mantener cierto equilibrio en la economía, pero los hechos de cada día nos demuestran que han sido una banda de ineptos que presumían de sabiduría. Es decir, volvimos a depender del Fondo Monetario, que se había roto toda relación, se les había devuelto todo lo prestado, y la situación de la gente del común es cada vez más lamentable. Sí, que es un poco eso, es un poco lo que recibimos hasta acá, hasta México, ese tipo de noticias. ¿Qué diría Mafalda de la Argentina de hoy? Bueno, Quino se enojaba muchísimo cuando le preguntaban qué diría Mafalda de algún problema contemporáneo al momento en que le hacían la pregunta, porque decía, Mafalda la inventé yo, lo que piensa Mafalda no piensa nada, Mafalda es un personaje de historieta. La idea es qué pienso yo. Y Quino es sumamente pesimista, estuve con él
hace un par de semanas, él cumplió 86 años el 17 de julio, vive en Mendoza, su provincia natal, al lado de la cordillera, porque enviudó hace un año y quedó muy triste y sus sobrinos se lo llevaron para vivir con ellos, y realmente ve con terror la situación. Él ya no puede leer personalmente, le leen los periódicos, le leen libros y está realmente también... Pero en un estado de ánimo, además, dices, deteriorado. Pero sin ninguna duda. Sí, pues es que lo que pasa es que la vida también te lleva un poco a eso. Yo a ti te veo muy bien. Bueno, te veo muy contento. Sí, sin ninguna duda, porque he conseguido todo lo que quise a lo largo de la vida. Si fui abogado, dejé de ser abogado por una profesión que no me gustaba en absoluto. Le comentaba recién al conductor que me traía a la radio, una editorial cuyo capital inicial en el año 1966 fueron $300, 150 que prestó mi padre y 150 que prestó el padre de mi socio, que era más que ahora, pero que no era mucho dinero. Y bueno, la editorial yo la dejé en 2015, se la cedí a mi socia, que era mi ex cónyuge, era muy difícil, contra todas las convenciones sobre derechos humanos, trabajar contra, ese fue un lapsus, contra un ex cónyuge, y la editorial sigue existiendo y ya tiene 52 años. Ajá. Bueno, pues qué maravilla, hoy hace radio, es Daniel Divinsky, editor de Mafalda, entre muchas otras cosas, como ya escucharon, y además, bueno, pues un gran conversador. Gracias, Daniel, por estos minutos para W Radio. Al contrario, fue un placer tener un micrófono delante con una interlocutora como tú.